Este es un discurso hasídico de Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson de bendita memoria, que en la práctica no es una serie de discursos, pero tiene temas relacionados con los próximos discursos que vamos a estudiar, Dios mediante, en las clases siguientes. Este discurso en sí es un discurso muy simple, muy sencillo, donde el Rebbe explica la mitzvah, el precepto de Meiser. Meiser quiere decir diezmo, Eser quiere decir 10, Meiser, diezmo. Uno quita una décima parte de lo que tiene. Y el Rebbe nos explica el trabajo espiritual de Yitzhak Avinu, de nuestro patriarca Yitzhak, que era cavar pozos, justamente a lo largo de esta serie de discursos, que de vuelta, técnicamente hablando no es una serie, pero tienen temas en común. Vamos a ver que Yitzhak cumplió esta mitzvah, Abraham cumplió esta mitzvah, Jacob cumplió esta mitzvah, y para nosotros tiene un mensaje claro de qué significa cumplir esta mitzvah de Meiser. Y con esto vamos a abrir para otros temas, el trabajo espiritual de los patriarcas, el trabajo espiritual de cavar pozos. Esto lo vamos a ver en otras clases. El discurso está basado en un versículo. El versículo este está en Malachi, en el profeta Malachi, capítulo 3, el versículo número 10. Lo voy a decir en hebreo y luego lo voy a traducir, por así decir, mal traducido, literal, para que veamos que hay dificultades con este versículo. El versículo dice así: Vaharikoisi lochem brojo ad blidai. Harikoisi significa voy a vertir, lochem, hacia ustedes, sobre ustedes, braja. Voy a vertir sobre ustedes bendición. Pero las últimas tres palabras del versículo son difíciles de traducir. Ad significa hasta. Ad kan es hasta acá. Bli es sin. Dai es suficiente. Ad bli dai. Hasta sin suficiente. Esas son las traducciones, la traducción literal, por así decir, del versículo. Por supuesto que los comentaristas explican qué quiere decir este versículo. Incluso el Talmud explica qué quiere decir este versículo por estas tres palabras que aparentemente son difíciles de entender juntos, todas ellas juntas. ¿Cómo entendemos el versículo? De acuerdo a cómo el Ibn Ezra, uno de los comentaristas clásicos, explica, no solamente Dios va a vertir sobre nosotros suficiente bendición, Hades como hasta, bueno, hasta aquí suficiente bendición, sino que va a ser más todavía de lo necesario. Como dicen nuestros sabios en el Talmud, hasta que se les gasten, Hades hasta, Bli, no lo traduzcamos como diciendo sin. Bli es no hay esto, sino que el Bli de la palabra bolu, y bolu significa gastado. Ad she'iblu, hasta que se les gasten los labios de decir dai, basta. Tanta bendición va a venir del Shamayim, del cielo. Dios nos va a vertir sobre nosotros tanta bendición que vamos a decir basta, 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 basta. Se nos va a gastar los labios y basta. Suficiente. Más de lo que necesitamos. Así explica el Talmud esta frase. Ad blidai, hasta que se nos gasten los labios de decir suficiente. Tanto flujo de energía va a haber que los labios se les van a cansar, gastar de decir basta. Ese flujo de energía tan grande de bendición y éxito, Dios lo promete para quien cuide el precepto de Meiser. Meiser de vuelta es el diezmo. Que el diezmo en general no es una clase de halajá ahora, de leyes sobre cuánto diezmo se saca y cómo y de qué productos, etc. Pero básicamente hablando, el diezmo es el 10% de las ganancias de una persona. Esto uno lo da en tzedaka, en caridad, en ayuda al prójimo, etc. Así hicieron los patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob. Ellos dieron Meiser, dieron diezmo y tuvieron el mérito de tener gran riqueza y éxito. Para entender esta cuestión, está escrito sobre Yitzhak, nuestro patriarca, que él se fue de ahí y cavó otro pozo y no pelearon sobre él. Es conocido que Yitzhak cavó básicamente 3 pozos, que Ramban Nachmanides, esto va a ser explicado en otras clases de otros discursos, Nachmanides explica que se refieren a los 3 Batei Mikdash, a los 3 templos, el primer templo, el segundo templo, por eso el tercer templo se llama Rehoivois, amplitud, y nadie peleó por ese tercer templo, no hubo problemas. El primer templo hubo dificultades, fue destruido por los babilonios. El segundo templo hubo dificultades, fue destruido por los romanos. El tercer templo no va a haber dificultades, va a haber amplitud, va a ser más grande que los anteriores y va a ser eterno. Nunca va a ser destruido, va a ser reconstruido, Dios mediante, pronto en nuestros días. La cuestión es que
este versículo sobre Yitzhak representa este tercer templo. Yitzhak entonces se fue de ahí, cavó otro pozo y no hubo pelea sobre él y lo llamó Rehoivois. Porque ahora amplió Dios para nosotros y nos multiplicamos en la tierra. Yitzhak se fue del lugar en donde vivía, es decir, del lugar en donde cavó los otros dos pozos anteriores que mencionamos, y cavó otro pozo, y sobre este pozo los pastores del país Grar, en aquel momento había un país en donde están los Plishtim, en donde están los filisteos, que vamos a ver más adelante, es decir, lo que hoy sería la franja de Gaza entre Eretz Israel y Egipto. Esto se llamaba Grar. Los pastores de Grar no pelearon con Yitzhak sobre este pozo. Para explicar esta cuestión de que no hubo pelea sobre este tercer pozo, Yitzhak lo llama Rehoivois. Rehoivois de la palabra Rachbus, amplitud. Este pozo generó amplitud y dijo que ahora Dios va a ampliarnos a nosotros y vamos a multiplicarnos en la tierra. Yitzhak vivió en la tierra de Canaán, que hoy en día es la tierra de Israel, Eretz Israel. De hecho, toda la avoida, todo el trabajo es transformar Eretz Canaán en Eretz Israel, transformar algo mundano en algo santo. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, y como decía el Tzemach Tzedek, que el tercer rebe de Chabad, esto no está en el discurso, Magdo Eretz Israel, cada uno tiene que hacer el lugar en donde se encuentra Eretz Israel. Cuando había gran hambruna en la tierra de Israel y ya no se podía vivir ahí, entonces Yitzhak pensó irse a Mitzrayim, a Egipto, como hizo su padre Abraham en el momento en que hubo hambruna en la tierra de Canaán. Cuando Yitzhak fue desde Canaán hacia Mitzrayim, llegó primero a la tierra de los Plishtim, de los filisteos, como dijimos antes. Es una tierra que está entre Eretz Israel y Eretz Mitzrayim, la tierra de Mitzrayim, la tierra de los filisteos. Porque los filisteos se encontraban entre Mitzrayim y Canaán, y el camino más corto para ir desde Canaán hacia Mitzrayim era justamente a través de los Plishtim, como está escrito en Parashat Beshalach. Dios no los guió al pueblo judío cuando salieron de Egipto a través de la tierra de los Plishtim, a pesar de que era cercana, porque los Plishtim, los filisteos, eran un pueblo de guerra, y si el pueblo judío iba a haber guerras inmediatamente a la salida de Egipto, se iban a desmoralizar, etc. Yitzhak pensó que cuando llega a la tierra de los Plishtim, entonces el rey de los Plishtim, Abimelech, que hizo un pacto con su padre Abraham, con seguridad lo va a ayudar en un momento de aflicción, de sufrimiento, cuando estaba pasando una terrible hambruna en la tierra de Canaán. Abimelech me va a ayudar, voy a ir hacia él. Cuando llegó a la tierra de los Plishtim, se asentó Yitzhak en la ciudad de Grar, la tierra de los Plishtim. Antiguamente las ciudades eran como ciudades-estados. Entonces Grar también era un estado dentro de la tierra de los Plishtim. Y se dio cuenta del terrible error que hizo, pensando que Abimelech iba a venir hacia él, ayudándolo de alguna manera, en un momento de presión y momento de hambruna muy grandes, etc. Pero en la práctica esto no pasó. Como está escrito en la ética de nuestros padres, en la Mishnah, Pirkei Avos, sean cuidadosos con los gobiernos. Solamente se acercan a la persona cuando lo necesitan ellos, parecen como apreciarte, como quererte, como amarte en el momento en que ellos están teniendo beneficio, y no están para la persona cuando la persona está en problemas. Entonces Yitzhak pensó que Abimelech, el rey, por cuanto hizo un pacto con Abraham, su papá, entonces lo iba a ayudar. Pero en la práctica, cuando Yitzhak necesitó de Abimelech, Abimelech no lo ayudó. Estando en Grar, en hambruna y en dificultades, entonces Yitzhak decidió irse a Egipto, a Mitzrayim. Dios se le muestra a Yitzhak y le dice: Al Teiret Mitzrayim, no bajes a Mitzrayim. Eretz Israel está en el norte, Plishtim, digamos, en el medio, y Egipto, Mitzrayim, en el sur. No bajes a Mitzrayim, quédate viviendo en la tierra de los Plishtim, de los filisteos. Yitzhak se quedó en Grar entonces y tuvo que soportar bastantes problemas de los habitantes de Grar, hasta el punto tal tuvo que soportar de ellos que el rey de ellos, Abimelech, tuvo que publicar, digamos, públicamente, avisar públicamente: nadie moleste a Yitzhak y a su familia, déjenlos en paz. El rey tuvo que decir esto, porque la gente evidentemente estaba molestando a Yitzhak. Yitzhak en esa situación sembró los campos que tenían su poder, y Dios le dio bendición en esa siembra. Que a pesar de que la tierra era una tierra mala, como es sabido que hay tierras buenas para sembrar, tierras malas para sembrar, esta en particular era una tierra mala y era un momento de hambruna
y había pocas lluvias y muchos vientos, y sin embargo, con la bendición de Dios, bendito sea, los campos malos en un momento malo dieron 100 veces más de lo que era esperable que esos campos produzcan. 100 veces más de lo normal para ese tipo de campo, para ese tipo de tiempo, etc. Este es el primer capítulo. Kitsur, en resumen, explicamos que Dios, bendito sea, da flujo de bendición a aquellos que dan maiser, aquellos que separan el diezmo. Cuando hubo hambruna en la tierra de Canaán, Yitzhak quiso irse a Mitzrayim, y cuando estaba viviendo con los Plishtim, se sorprendió, digamos, de la falta de atención que Abimelech le prestó, e incluso Abimelech había hecho un pacto con su padre Abraham y tuvo que soportar Yitzhak la hambruna en la tierra de Canaán, y Abimelech no lo ayudó. Dios bendito sea le dio atzlaja, éxito, y braja, bendición impresionantes, increíbles en el producto de sus campos. Segundo capítulo, sobre el versículo que dice sobre Yitzhak. Va'izra Yitzhak, plantó Yitzhak en aquella tierra y encontró en aquel año Mea Sheorim, así dice el versículo, 100 medidas, y Dios lo bendijo. Sobre este versículo, ¿qué significa 100 medidas? Anteriormente, en el capítulo anterior dijimos, que el campo dio 100 veces lo que tenía normalmente medido para dar. Pero, ¿cómo dice esto el versículo? Mea Sheorim, 100 medidas. ¿Qué significa esto? Dice Rashi, Mea, 100 veces, Mea quiere decir 100, en hebreo, 100 veces fue la porción del diezmo. Mea Sheorim, las 100 veces, las 100 medidas, era solamente el diezmo. Es decir, que la porción del diezmo era 100 veces más grande de lo que habían medido que iban a dar. Entonces, ¿cuánto más aún? ¿Cuánto dio el campo? Impresionante. El diezmo solo era 100 veces más grande de lo que habían medido. Dicen nuestros sabios en el Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, que este mismo versículo, cuando el versículo dice, la Torah dice, Va'izra Yitzhak, sembró Yitzhak, ¿qué es lo que sembró? Dice el Midrash, sembró tzedaka. Yitzhak en la práctica, obviamente, ¿qué es lo que sembró? Semillas, pero el punto es, cuando estaba sembrando las semillas, ¿qué es lo que tenía en mente en el momento en que estaba trabajando? Sembrar tzedaka, es decir, él sembraba aquello que iba a dar en tzedaka, en caridad. En otras palabras, dio maiser, dio el diezmo de todo aquello que él tenía, como está escrito al respecto de Abraham. Va'itenle maiser mikol. Abraham le dio un diezmo de todo. ¿Qué es esta historia? Cuando Abraham hizo guerra contra los reyes, en Parshas Lech Lecha, hizo guerra contra los reyes y volvió de la guerra, fue victorioso y volvió de esa guerra con un botín muy grande. Entonces salió a recibirlo, la Torah dice, Malkitzedek Melech Sholem. Esas son las palabras que dice la Torah. Y dicen nuestros sabios que en realidad era Shem, hijo de Noach. Shem ben Noach. Noach tenía 3 hijos, Shem, Ham y Yafes. Shem se llamaba también Malkitzedek. Y Shem, el hijo de Noach, era el rey en ese momento en una ciudad que se llamaba Shalem, como dice la Torah, Malkitzedek Melech Sholem. Shalem es el nombre de una ciudad, que en la práctica, posteriormente, esa ciudad sería Yerushalayim. Entonces Malkitzedek era el hijo de Noach, Shem ben Noach, era el rey de Shalem, que después iba a ser Yerushalayim. Se encontró con él, con Abraham, y le dio pan, le dio vino, y Abraham le entregó a Malkitzedek, por cuanto Malkitzedek era un kohen, un sacerdote, en su momento una persona importante, le dio a Abraham a Malkitzedek, es decir, a Shem, hijo de Noach, maiser mikol, un diezmo de todo lo que tenía. Entonces vemos que Abraham dio el diezmo de todo el gran botín que Abraham recogió. Después de la guerra contra los reyes, Abraham le dio el diezmo a Shem, hijo de Noach, que la Torah lo llama Malkitzedek, rey de Shalem. También Jacob dio maiser, dio diezmo de todo lo que tenía, como está escrito en la Torah. Cuando Jacob está yéndose hacia Harán, Parshas Vayetzei, la Torah dice, todo lo que me des, a asrenu lach. He de retirar maiser, diezmo. Entonces vemos que Abraham dio diezmo, vemos que Jacob dio diezmo, y también Yitzhak dio diezmo de todo lo que él tenía. Al respecto del diezmo está escrito en la Torah, Parshas Re'ei, si no me equivoco, hacerte asres kol tuas darejo, ayetze asad shana shana, haz de
sacar el diezmo de todo el producto de tu siembra. Esa es la traducción literal del versículo. Dice sobre esto Rabbi Yohanan en el Talmud que aquello que está escrito en la Toira al respecto de la mitzvah de Meiser, la mitzvah del diezmo, ¿por qué la Toira dice una expresión tan rara? Aser te aser. Traducción literal sería diezmo diezmarás. 10 diezmarás. ¿Qué expresión más rara? Sacar el Meiser y ya está. Sacar el diezmo, una décima parte, tenés que darle de acá. La idea que Rabbi Yohanan plantea es que era suficiente que la Toira diga aser escol tu azareja. Diezma, es decir, sacar el diezmo de todo el producto de tu siembra. ¿Por qué la Toira dice aser te aser, diezmo diezmarás? Sobre esto dice Rabbi Yohanan que la idea de la segunda vez que dice aser te aser, la segunda palabra, significa tis asher, te vas a hacer rico. En hebreo la palabra eser significa 10. Entonces maiser significa diezmo. Pero la palabra oshir significa rico. Es la misma palabra, tiene las mismas letras. Entonces, lo que explica Rabbi Yohanan es hacer, sacar el diezmo, bishvil shetis asher, para volverte rico. La letra shin en hebreo, que es una letra con 3 palitos, se puede leer como shin o como sin. Cuando uno lee maiser, hacer, es el diezmo. Ashir es el rico. Es la misma palabra. Esto es lo que explica Rabbi Yohanan. Por eso la Toira utiliza una doble expresión, hacer te hacer. No es diezmo diezmarás, sino que según la explicación talmúdica es saca el diezmo para hacerte rico. Y esta es la explicación de hacer te hacer, da el meiser que deishetis asher para hacerte rico. Sobre esto dice el Talmud que Rebbe le preguntó a Rabbi Shmuel Rabbi Yosi. Un sabio le preguntó a otro, ¿por qué las personas ricas en Eretz Israel tienen tanta riqueza? ¿Cuál es la raíz de la riqueza de las personas en Eretz Israel? Estamos hablando en la época de Rabbi Yehuda Hanossi, es decir, aproximadamente años 180 de la era común. Le contestó Rabbi Shmuel, porque ellos cuidan la mitzvah de Meiser. Las personas en Eretz Israel cuidan la mitzvah del diezmo. El Talmud cuenta también en otro lugar que Rabbi Yohanan se encontró con su sobrino, el hijo de Reish Lakish. Reish Lakish estaba casado con la hermana de Rabbi Yohanan. Entonces le preguntó a Rabbi Yohanan, ¿qué versículo estudiaste hoy en la escuela? Y el chico le contestó, estudiamos justamente el versículo que estamos viendo nosotros, hacerte, haces con tu bazareja, has de sacar el diezmo de todo el producto de tu siembra, etc. Entonces el chico le preguntó a Rabbi Yohanan, ¿por qué la Toira dice hacerte, hacer? Justamente la misma cuestión que estamos discutiendo nosotros. ¿Por qué la Toira utiliza esta doble expresión, diezmo, diezmarás? Entonces contestó Rabbi Yohanan, justamente lo que estamos estudiando. Da el meiser, o sea, separa el diezmo para hacerte rico. Entonces le preguntó el chico a Rabbi Yohanan, ¿de dónde sacaste que aquellas personas que cuidan el precepto de diezmo se hacen ricos? Le contestó Rabbi Yohanan, andá y probá, y lo vas a ver. Entonces el chico preguntó, ¿acaso se puede probar a Dios? Está escrito, no prueben a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que me estás diciendo que vaya a probar, que siempre que saque el diezmo, etcétera, me voy a hacer rico? Estoy probando a Dios. A ver, Dios, ¿me vas a hacer rico cuando yo saque diezmo? Le contestó Rabbi Yohanan, tenés razón, está escrito, no prueben a Dios. Pero esto quiere decir que con todas las cosas está prohibido probar a Dios, excepto con la mitzvah de Meiser, excepto con la mitzvah de diezmo. Sobre el versículo de Malachi, el profeta Malachi nos dice sobre esta cuestión, la misma idea que estábamos mencionando al comienzo del discurso, el mismo versículo, la misma idea, no es un solo versículo, son dos, pero sea como fuere, por favor, dice Dios, agráciense de mí, con esto pruébenme y se van a dar cuenta que Arikois y Lohem Braja, voy a vertir sobre ustedes bendición ad blit dai, hasta que se le gasten los labios de decir basta. Quiere decir que, explicó Rabbi Yohanan en el Talmud, si bien está prohibido probar a Dios, voy a hacer esto para que me des aquello, quiero que hagas un milagro para mí, entonces voy a hacer esta mitzvah, esto está prohibido, excepto con la mitzvah de Meiser, excepto con la mitzvah del diezmo, de Tzedaka en general, como dice ahí en el versículo, en Malachi, en los versículos cercanos al versículo que dan comienzo a nuestro discurso, que las personas llevaron el Meiser, el diezmo, a los tesoros de Beis Hamikdash, a los almacenes del templo en aquella época, estamos hablando del primer templo, antes de la destrucción del primer templo,
para que se pueda reparar el templo y comprar todas las cosas necesarias para que el templo funcione. Y por eso las personas tomaron su propio dinero de Meiser y lo llevaron al templo, y con esto probaron a Dios, a ver, ¿va a funcionar o no va a funcionar esto? Entonces dice el versículo: ¿acaso no voy a abrir para ustedes las ventanas del cielo y les voy a dar a ustedes braja, adblidai, bendición, hasta que digan basta, hasta que no puedan decir más basta, hasta que ustedes mismos digan suficiente? Esto es lo que le contestó Rabbi Yohanan a su sobrino. Y todo esto es lo que ocurre cuando la persona da Meiser, da diezmo. Este es el segundo capítulo. Kitzur, resumen. Rashi nos dice que la bendición de Mea Sheorim al respecto de Yitzhak, las 100 medidas, esto era Meiser. Esta medida, ¿por qué hizo una medida Yitzhak? Que de repente tenía que medir y se dio cuenta que era 100 veces lo que tenía pensado. Esta medida que él estaba haciendo era el Meiser. Era la mitzvah del diezmo. En Pirke de Rabbi Eliezer, un midrash, está escrito que Yitzhak Avinu también dio diezmo, como hizo Abraham Avinu. Abraham, nuestro patriarca, Jacob, nuestro patriarca, también dio diezmo. Y el diezmo genera riqueza. Y contamos la historia del hijo de Reish Lakish, o sea, el sobrino de Rabbi Yohanan, y Dios dice que con esto me pueden probar. Tercer y último capítulo. El comentario de Tosafot en el Talmud dice sobre estas palabras, hacerte hacer, uno de los comentarios clásicos talmúdicos, sobre estas palabras de diezmo, diezmarás, que ya las explicamos en el capítulo anterior ampliamente, con la historia de Rabbi Yohanan, etc., que quiere decir hacer bishvil shetis asher, sacar el diezmo, separar el diezmo para ser rico. Sobre esto está escrito, y también está escrito en el Sifri, otro midrash, sobre este versículo, hacerte hacer y el versículo dice, el versículo completo, has de separar el diezmo de todo el producto de tu siembra que sale del campo año a año. Es una traducción literal, shana shana, cada año. Explican nuestros sabios en el comentario de Tosafot, como dijimos, en el Sifri, que es un midrash, de las palabras es kol tuas zarejo, que tenés que sacar diezmo de todo el producto de tu siembra. Sabemos que hay que dar meiser, diezmo, de tevua, del producto del campo. Trigo, cebada, tenés que dar diezmo del producto del campo. Pero ¿de dónde aprendemos que hay que dar diezmo también de otras ganancias? Si una persona vende tela, no tenés producto del campo. La Torá dice que hay que sacar diezmo del producto del campo, pero yo vendo telas, no vendo trigo. ¿Cómo aprendemos de este versículo que hay que dar diezmo también del producto de las telas y del producto de lo que sea que uno vende, etcétera? Por eso está escrito, es kol tevuas. El versículo dice, hacerte hacer, has de separar diezmo, es kol tevuas asad, de todo el producto de tu siembra, para indicarnos que hay que dar meiser, diezmo del producto del campo. Era suficiente decir hacerte hacer es tevuasjo, has de separar diezmo de tu producto, del producto de tu campo. La palabra koil, todo el producto del campo, viene a indicarnos que de toda ganancia que la persona gana, tiene que dar un meiser. Esto es al respecto de la palabra koil, todo el producto del campo, que hace incluir el diezmo de otros productos también, no solamente el producto del campo. Por el otro lado, el final del versículo dice, que sale del campo año, es decir, cada año. Cuando damos diezmo, Dios bendito sea, da bendición en todo aquello que nosotros dimos diezmo. Si teníamos 100, lo que sea, 100 metros de tela, dimos una ganancia, por supuesto, de esos 100 metros de tela, dimos la ganancia de 10 metros de tela, que es el diezmo, pues entonces va a haber braja, va a haber bendiciones de toda aquella ganancia que hicimos con los 100 metros de tela. Pero cuando la persona no cuida el precepto del diezmo, del producto que tiene, entonces crece en el campo solamente la medida de diezmo del año anterior. Acá el rey va a traer un ejemplo de esto. Esto es lo que significa Hayotzea Sade Shana Shana. Hay que dar el diezmo del producto del campo que sale del campo año a año. ¿Qué quiere decir? Lo que el campo sacó este año es Shana. Esto es lo que repetiste, es decir, es la medida del diezmo del año anterior. ¿Qué quiere decir esto?
Había una persona, cuenta el Midrash, una historia para entender esto. Había una persona que era muy cuidadosa con el precepto de Meiser. Esta persona tenía un campo que todos los años crecían en el campo 1000 medidas de producto. Así está escrito en la historia, 1000 medidas de producto. Y él entregaba de diezmos 100 medidas de producto. El diezmo de 1000 es 100. Y así hacía toda su vida y este hombre se hizo muy, muy rico. Antes de morir, lo llamó a su hijo y le dijo, mirá, tal campo hay que dar todos los años, da todos los años a ese campo 1000 medidas de producto. Sé cuidadoso de separar 100 productos, 100 medidas de ese producto para el Meiser, todos los años para el diezmo. De las 1000 medidas que el campo produce, separa 100. El primer año después de la muerte de su padre, el hijo dio efectivamente las 100 medidas de diezmo. Pero el siguiente año, el hijo decidió que la verdad que 100 medidas es demasiado, es mucho, mucho dinero, ¿por qué tengo que darlo a otros? Yo me esforcé, yo trabajé en mi dinero, y decidió que no va a dar Meiser en absoluto. Punto, basta, me lo voy a usar yo. El campo no produjo más que 100 medidas. Creció solamente en el campo la medida del diezmo que se dio el año pasado. Por cuanto el hijo no dio diezmo ese año. Es decir, cuando el hijo decidió que no iba a dar diezmo, ya está, se acabó. El campo creció solamente en el diezmo. La medida del diezmo del año pasado. Le dijeron sus parientes, cuando hiciste lo que tu padre te mandó a hacer, el campo dio producto 1000 medidas. Y vos diste Meiser, diste diezmo. Ay, vos eras el dueño de ese campo y Hashem era el Kohen, por así decir, el sacerdote, a quien se le estaba entregando el diezmo. No quiere decir que el diezmo hay que dárselo solamente al Kohen. El diezmo se puede dar a otros lugares también. Hay montones de donaciones que se dan del producto del campo. Truma era para el Kohen, Meiser, el primer diezmo, era para el Levi, y había diferentes donaciones para los ricos, para los pobres. Meiser Oni, Meiser Sheni, el segundo diezmo, el diezmo de los pobres, el segundo diezmo, toda una historia larga que no viene ahora al caso. El punto es que Dios, el que te estaba dando la braja, la bendición, era el Kohen, por así decir. Entonces, vos eras el dueño del campo y Dios era el Kohen, a quien le estabas dando ese Meiser. ¿Por qué decimos Kohen acá, a pesar de que Meiser no se le da al Kohen? Probablemente porque la historia de Abraham vino, que aprendimos anteriormente, a Abraham le dio el Meiser a Malkitzedek Melech Shalem, a Malkitzedek, el rey de Shalem, era Shem, el hijo de Noach. Entonces, probablemente por eso acá se menciona que, o en el Midrash, habría que ver la fuente exacta, como dice el Midrash estas palabras. El punto es, cuando vos diste diezmo, ¿quién se quedó con el producto del campo? Vos. Eras el dueño del producto del campo, el dueño del campo. Y Dios, por así decir, era a quien vos le diste el diezmo, porque a través de ayudar a los hijos de Dios, a las personas dándole Meiser, etcétera, dándole tzedaka, entonces estás ayudando a Dios, por así decir. Él era el Kohen. Pero cuando vos decidiste no dar Meiser, no dar el diezmo, ¿qué creció en el campo? Solamente el diezmo. Solamente el diezmo que diste el año pasado, 100 medidas. Entonces Dios se volvió el dueño, por así decir, del campo. Y vos eras el Kohen. Vos sos el que recibiste el Meiser. Y esta es la explicación del versículo en la Toira, cuando la Toira dice Ve'ishus kodoshav loy iyu. Traducción literal, una persona, sus santidades, es decir, sus objetos santos, serán de él. De acuerdo a cómo la persona se comporta con las cosas santas de él, Truma, Meiser, etc., sin entrar en la cuestión alágica de si la truma tiene una cierta santidad, una cierta tahara, hay que cuidar la pureza y la kedushá de truma. Meiser no tiene esa misma santidad. No vamos a entrar en la discusión alágica sobre el estatus legal de cada una de estas donaciones. No ese es el punto. El punto acá es saber que cuando uno dona algo, uno está santificando esa cosa que uno dona. Entonces, de acuerdo a cómo vos te comportes con tus donaciones, así van a ser tus cosas particulares. Como continuación de la historia de este joven que no quiso dar el Meiser. Entonces él, ¿qué es lo que tuvo? Meiser, justamente. Dios se hizo el dueño del campo y él se quedó solamente con el diezmo. Aquella persona que no da el Meiser, el diezmo como corresponde, y de hecho entre paréntesis no está en el discurso, pero como corresponde significa que hay que ser preciso con la medida del Meiser. No hay que medir más o menos, da esto, aquello. Hay que ser preciso con la medida del Meiser. Esto lo dice la Mishnah en Pirkei Avos. Alte hacer umadus, no
des el diezmo al tuntún, se dice en Argentina, sí, más o menos. No, tenés que saber cuánto estás dando, específicamente. Una persona entonces, para terminar el discurso, que no da el maíz, el diezmo como corresponde, entonces, ¿qué es lo que queda para él? El diezmo. Justamente. Esa décima parte es lo que, la braja, la bendición que Dios le va a dar. Y esta persona que da diezmo con un buen ojo, entonces Dios le da una gran bendición. Y esto es lo que significa Vayivarejeu Hashem a Yitzchak. Como estamos explicando a lo largo del discurso, que Yitzchak dio Maiser, dio diezmo, Dios lo bendijo a Yitzchak, es decir, a través del diezmo que Yitzchak dio, tuvo el mérito de tener Ashirus Gedoyla, una gran riqueza. De hecho, entre paréntesis, no es parte del discurso, cuando el Rambam, el Maimónides, está explicando las leyes de Maiser y trae un ejemplo de nuestros patriarcas, justamente el ejemplo que trae es Yitzchak. Yitzchak dio Maiser. Como explicamos ampliamente, en todo este discurso no habla ni de Abraham que dio Maiser, ni de Jacob que dio Maiser, ni de Yitzchak específicamente, este Mea She'arim, estas 100 medidas del concepto del Maiser. Kitsur, resumen, explicamos que hay que dar Maiser, hay que dar diezmo de todo, es decir, no solamente de productos del campo, trigo, cebada, etcétera, sino de todo. Y esto se aprende la palabra koil, justamente todo, kol tu azareja, todo el producto del campo. Y contamos una historia impresionante sobre Maiser, sobre el diezmo. El Baal Habais, el dueño del campo en la práctica, es el que da el Maiser al koil, al sacerdote. Cuando damos Maiser, entonces damos diezmo, la persona es el Baal Habais, es el dueño de casa, y Dios se transforma en el kohen, por así decir. Pero cuando no damos Maiser, entonces Dios es el Baal Habais, Dios pasa a ser el dueño de casa, por así decir, el dueño del campo, y la persona pasa a ser el kohen que recibe solamente Maiser. Solamente tiene una décima parte de lo que debería tener, porque él no dio el Maiser, entonces el Maiser pasa a ser su porción. Por supuesto, el discurso es un discurso simple, sencillo, con varias historias, y el punto central del discurso es: cada uno de nosotros podemos utilizar nuestras posesiones en forma común, en forma normal, mundana, por así decir, no en forma santa, a partir, como dice en el último pedacito, en el versículo, cuando vos te comportas en forma santa, entonces esa santidad va a estar en tu vida. A partir de compartir lo que uno tiene con otros, con la mitzvah de Maiser, Tzedaká en general, entonces, vos vas a tener riqueza. Pero si vos no vas a compartir lo que vos tenés, solamente vas a tener un diezmo, una décima parte de aquello que realmente correspondía que tengas, como vemos en las historias que el Rebbe trajo sobre el campo, etcétera, y que todos podamos no solamente dar Maiser, sino incluso dar más que el Maiser también. Menos que Maiser, como dije antes, no está bien, hay que ser medido, pero incluso más que Maiser, si se trata de acercamiento a Dios, si se trata de expiación de cuestiones inapropiadas en la vida de cada uno, etc., podemos incluso dar más que Maiser, y que en mérito de la mitzvah de Tzedaka en general, que nuestros sabios explican que Tzedaka mekarev es la geula, grande es la mitzvah de Tzedaka, que acerca la geula, la redención, con Mashiach pronto en nuestros días.